Asambleísta Virgilio Hernández. Ya. Compañeros, compañeras asambleístas, antes de referirme a algunas de las disposiciones de este código, yo quisiera permitirme realizar algunas reflexiones de carácter político que creo que son oportunas en este momento. La primera, importante decir y recordar aquí al Pleno de esta Asamblea que en el transcurso del primer debate precisamente tuvimos algunas observaciones respecto de las normas que contenía el documento que se presentó y que aquí fue objeto de debate. Y creo que es necesario empezar esta intervención señalando y diciendo que tanto el documento que se nos entrega ahora para segundo debate como el alcance que nos realiza el ponente de la comisión contienen cambios trascendentales, cambios fundamentales respecto del Código de Planificación y Finanzas Públicas que se discutió aquí en primer debate. Creo que eso es fundamental señalar y decir. Ya aquí el presidente de la comisión nos ha planteado la serie de diálogos que ha mantenido con AME, con COPE, con AJUPARE, y cómo con ellos se ha concertado en lo fundamental el texto que aquí estamos planteando. Creo de igual manera que es importante recoger otro criterio. Aquí se ha planteado y se ha expresado que tenemos que hacer el esfuerzo para construir un consenso. Y yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que eso implica al mismo tiempo una actitud completamente diferente por parte de la Asamblea, en el sentido de que el consenso no puede excluir al principal actor elegido por el pueblo ecuatoriano para conducir los destinos del país, que es el presidente de la República. Por lo tanto, los consensos que se logren en la Asamblea tienen que incluir necesariamente también a quien el pueblo ecuatoriano le confió la responsabilidad de elegir el país, de dirigir el país. Solo así vamos a poder lograr que efectivamente la Asamblea cumpla con un papel de corresponsabilidad, no con el gobierno, sino con los grandes objetivos del país. Creo que esto es importante señalar y decir. Un tercer elemento que me gustaría plantear, colegas asambleístas, es que cuando aquí se habla del diálogo, el diálogo tiene un componente fundamental, y es que el diálogo implica sobre todo una actitud, y esa actitud es moverse. Cuando yo dialogo con otro, yo no estoy buscando que el otro acepte mis planteamientos, ni tampoco yo estoy buscando ni someterme a lo que el otro me plantea. El diálogo implica que yo planteo mis argumentos, que escucho los argumentos del otro y que soy capaz de moverme, pero al mismo tiempo espero que los otros se muevan para poder encontrar un punto, un terreno de encuentro. De lo contrario no hay posibilidad del diálogo, de lo contrario hay imposición. Por eso yo planteo y les digo, hago esta reflexión, que dialogar implica estar dispuestos a que algunos de los temas que nosotros planteamos sean asumidos y quizá otros no. Y de igual manera implica que algunos de los planteamientos sean acogidos, otros no. Esto es fundamental, crear un terreno de encuentro. Creo que este es un aspecto fundamental que nos corresponde desarrollar. No podemos, a pretexto del diálogo, poder manifestar o poder únicamente ratificarnos en nuestras posiciones sin estar dispuestos a encontrar ese camino de acercamiento. Esto creo que es fundamental señalar. Y una cuarta reflexión que me permitiría hacer antes de abordar algunos de los elementos que aquí están en el tema, el debate, es decir, que tan fatal para la Asamblea como puede resultar la muerte cruzada,
Tan fatal como eso es la muerte lenta. Es decir, que la Asamblea no sea capaz de procesar efectivamente las leyes, que la Asamblea no sea capaz de cumplir con los objetivos para los que el pueblo ecuatoriano nos ha elegido, y tengamos que aprobar estos proyectos y dejar que entren por el Ministerio de la Ley. Creo que eso es fundamental, que tengamos conciencia, que tan fatal como puede ser la muerte cruzada es la muerte lenta, porque eso, sobre todo de cara a la población, nos presenta a una Asamblea que es incapaz de dar respuestas al pueblo ecuatoriano. Dicho esto, yo quisiera establecer o plantear algunos temas que aquí se han señalado. El primer tema, se ha planteado que el Código de Planificación y Finanzas Públicas vulnera lo que son los planes de los gobiernos autónomos y de las otras instituciones del Estado. Y se ha mencionado lo que dice el artículo 37, pero no se menciona lo que dice el artículo 41, el artículo 43, el artículo 112, en que se señala que estas otras instituciones del Estado aprobarán sus planes de acuerdo a su propia normativa. Por tanto, no es que el Plan Nacional de Desarrollo va a cumplir la obligación de planificar que tienen las otras instancias. Todo lo contrario, el plan lo que va a hacer es establecer unas directrices para poder articular los planes, pero cada uno de esos planes, conforme dice el propio artículo 112, tiene que aprobarse de acuerdo a la legislación que está establecida para cada uno de estos entes. Y quiero plantear también un aspecto político. Aquí se ha señalado y ha habido reparos tanto respecto de cómo se aprueba el plan y también respecto de la conformación del Consejo Nacional de Planificación. Yo quiero plantear algo. Si el pueblo ecuatoriano, en un régimen presidencial, elige a un presidente de la República, es ese presidente el que tiene la responsabilidad que su programa de gobierno se convierta en plan, porque para eso le eligió el pueblo ecuatoriano. De lo mismo digo de los gobiernos autónomos. Yo no creería, aunque esté en otra línea opuesta, que por ejemplo el alcalde de Guayaquil no tenga el derecho de poder establecer las directrices fundamentales de ese plan, porque él responde al mandato que le dio la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, es absolutamente coherente y adecuado que el Plan Nacional de Desarrollo sea propuesto desde la instancia del Ejecutivo y que básicamente el Consejo Nacional de Planificación pueda también el Ejecutivo tener la dirimencia que le permita establecer los grandes lineamientos para la planificación del Estado. Eso me parece que es central. No es que aquí a través de la ley le estamos dando el predominio al Ejecutivo. No, le dio el pueblo ecuatoriano cuando el pueblo ecuatoriano vota por una propuesta. Los procesos de elección o los procesos a través de los cuales se eligen no solo son jornadas de elección. Los procesos y estas jornadas democráticas también son procesos de selección y por lo tanto el pueblo ecuatoriano distingue entre varias ofertas y dice: esta propuesta yo quiero, y esa propuesta tiene el derecho político legítimo de transformarse en plan. De tal manera que en ese sentido yo defiendo claramente tanto la conformación del Consejo Nacional de Planificación cuanto el derecho que tienen los ejecutivos, no solo del Gobierno Nacional, sino de todos los gobiernos autónomos descentralizados, para poder proponer el plan y los lineamientos fundamentales. Ahora, esto es una isla, no es que aquí se va a lograr el desarrollo del país como sumatoria de lo que hagan cada uno de los gobiernos autónomos. Por eso es necesario que el Plan Nacional al mismo tiempo articule, coordine con los planes de los gobiernos autónomos, de las otras funciones del Estado, y al mismo tiempo pueda ser indicativo para el sector privado, porque estamos buscando construir como país una propuesta de desarrollo. Me parece que esto es fundamental. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Entonces, creo que esto es central volver a ratificar y decir: es el pueblo ecuatoriano, no ninguna ley, la que le está dando la posibilidad y el derecho de que puede elegir.
Ahora, que ese plan tiene que ser de acuerdo a lo que dice la Constitución, tiene que ser participativo, tiene que integrar a los gobiernos autónomos centralizados, tiene que cumplir lo que dice el artículo 279 y el artículo 100 de la Constitución. Correcto, tiene que cumplir esas características. Y este plan y esta propuesta lo que está haciendo es generando un mérito fundamental, que es articular el presupuesto con el plan. Aquí en el transcurso del texto se deja claro, absolutamente claro, en el propio artículo 112 se deja claro que las proformas, por ejemplo, las proformas que no están en el presupuesto general del Estado, por lo tanto, los presupuestos del IES, los presupuestos de los gobiernos autónomos centralizados, son otras subcuentas que están en la cuenta única. Y por lo tanto, concluyo, señor presidente, y por tanto, eso va a ser estrictamente respetado, pero estamos logrando articular lo que es el presupuesto con el plan. Yo finalmente, colegas asambleístas, les quiero insistir en esta reflexión. Se han hecho esfuerzos inmensos para avanzar. Creo que es correcto que todos nos movamos, que todos salgamos de nuestro punto de encasillamiento y encontremos un terreno común. Y yo quiero también, así como nos hacen llamados a país, hacerle un llamado a la oposición. Y a la oposición yo quiero decir que no pongo jamás a todos en el mismo saco, que hay una oposición que nos aporta con sus ideas, que es crítica, que nos aporta con sus ideas, pero que al mismo tiempo está comprometida, no con el presidente, no con el movimiento país, sino con los objetivos del país. Hay otros sectores de la oposición que juegan a la conspiración, de la que no esperamos nada, pero sobre todo quiero llamar e insistir a esos sectores de la oposición política democrática que nos ayudan a mejorar los procesos de ley, pero al mismo tiempo piensan en el país y piensan que tenemos una obligación fundamental como Asamblea. Muchas gracias.